Y yo solamente recuerdo una frase que dijo mi mamá: "Si es Dios quien se va a llevar a mi hija, no tengo nada que hacer, pero si es el enemigo, no lo voy a permitir". Incluso yo le decía a Dios: "Es que yo no sabía que te estaba ofendiendo. Yo no sabía cuánto te estaba ofendiendo". Él fue el instrumento que Dios usó para sellar en ese tiempo mi proceso de sanidad. Y entonces sí, recibí gracia sobre gracia. Qué emoción por fin iniciar con este podcast que estoy segura que será de mucha bendición para la vida de todas las mujeres que podamos verlo. Es un proyecto que me ilusiona mucho porque sé que nació en el corazón de Dios y me siento honrada de que sea yo quien lo está realizando en este momento. Un espacio para que podamos crecer juntas en palabra, en fe, en amor y en nuestra relación con Dios. Y el día de hoy tengo una invitada súper especial. A mí me emocionaba y yo quería que fuera ella la primera invitada quien abriera este podcast y sobre todo esta primera temporada, porque es una mujer que yo amo mucho, que quiero mucho, que admiro mucho y respeto demasiado. Y bueno, ella fue el primer acercamiento que yo tuve con la gracia de Dios a través de su vida. Fue la forma en la que yo conocí por primera vez la gracia de Dios. Y ella es Gretel, es profesora por decisión, pero pastora por llamado y por vocación. Y también tengo la bendición de que sea mi hermana. Así es que bravo, porque te animaste, porque decidiste que Dios usara tu vida para esto y para bendecir muchas mujeres. Doy gracias a Dios por tu vida y aplaudo esta decisión que hoy estás iniciando. Ay, gracias a Dios. Sí me siento honrada y me siento muy feliz que estés aquí, porque justamente como lo decía, creo que eres mi primer referente de cuando yo conocí la gracia de Dios. A lo mejor no fue de una manera directa conmigo, pero sí fue a través de tu vida y tu vida impactó toda la familia. Y Así es. eso es lo que nos gustaría escuchar hoy. Cuéntanos cómo fue ese primer encuentro que tuviste con Dios, cómo es que Dios llega a tu vida, cómo es que te encontrabas antes, cuál fue esta transición. Ay, pañuelitos, Los pañuelitos, por Kleenex, por favor. favor. Efectivamente, Dey, híjolas, ¿no? Dios empieza a hablar a la familia a través de mí. Y te dije que quería pañuelitos. Y fui así como que la primera de la familia que tuvo este acercamiento, un acercamiento, porque eso fue con Dios. Y recuerdo que mi mamá, mi papá, por situaciones pues de trabajo, ¿no? Para darnos una mejor vida, pues salieron de casa. Ay, Dios mío. No pasa nada, todas lloramos aquí. Aquí todas nos vamos a soltar a llorar. Y pues sí, ¿no? Buscando mejorar la calidad de vida, entonces solo era yo. Mi hermano era muy pequeño. Mi papá salió, es profesor también de carrera. Sin embargo, él se fue lejos, se fue a la sierra. Mi mamá también salió, ¿no? Cuando Dios le permitió ya tener algo, una carrera técnica, también sale y bueno, ellos se van. Cuando mamá tiene esta oportunidad de trabajar, la mandan a un pueblito bien lejos, ¿no? A la sierra de aquí del estado, y yo me voy con ella. Mi hermano también se va pequeño, nos vamos todos. Sin embargo, vivimos una escena muy fuerte allá. En el pueblito, una noche alguien se metió al corredor y en ese corredor se oían machetes
¿no? Wow. Y se querían meter al lugar donde estábamos ahí viviendo. Eran pues casas viejas, ¿no? Casas antiguas. Y entonces ese hombre le gritaba muchas cosas a mi mamá. Quería entrar, ¿no? Literalmente, pues quería pues abusar de mi mamá, ¿no? Wow. En ese sentido, yo recuerdo que mi hermano estaba muy pequeño, pues mi mamá lo abrazaba y yo estaba escuchando y mi mamá nos abrazaba. Pero esa fue, creo, ¿no? Aunque como tal nunca lo he hablado con mi mamá, esa fue la decisión que se toma de, ok, ¿no? Por seguridad de Gretel, Gretel se va a quedar en la casa donde está el resto de la familia. Mi abuela, mi abuelo, los tíos. Ujú. Y entonces, pues bueno, ¿no? Deciden que me voy a quedar ahí por seguridad. Si mal no recuerdo, estoy en cuarto de primaria y me quedo en casa. Sola. Sí, en nuestra casa, sola, pero bajo la tutela, ¿no? El cuidado pues de la familia, ¿no? Que estaba ahí en el mismo terreno, pero pues yo estaba en nuestra casa, que una casa que también estaba avanzando en construcción, además. Entonces me quedo ahí y empiezo a tener como que una vida pues independiente, ¿no? Porque ya tenía responsabilidades, ya tenía que administrar mi dinero, ya tenía que hacerme de comer, ya tenía que ver si tenía uniforme o no, peinarme, asearme. ¿A los cuántos años? ¿Cuántos años tenías? Cuarto. Como 9 años, Ay, súper pequeña, una 10 niña. años, ¿no? Sí, más o menos 10. Y bueno, ahí empiezo. Sí tuve muchos momentos de sentirme sola porque mis papás, mi mamá venía a casa los fines de semana, no conocíamos, ¿no? De Dios, estábamos pues como muchas personas, ¿no? En la, en la creencia de Dios de una manera pues muy tradicional, ¿no? Como muchos. Ujú. Y entonces íbamos a lo mejor a la iglesia cuando había fiestas, Bodas. bodas, 15 años, Claro. ¿no? Pero hasta ahí, ¿no? No conocíamos realmente a Dios. Posteriormente viene una crisis. Hoy lo sé, ¿no? Hoy sé que parte de esa crisis era ansiedad, que no entendía, no sabía, porque médicamente me llevaron por todos lados, ¿no? Estudios, tomografías y de todo, y todo estaba bien. Terminaron diagnosticándome con una migraña, ¿no? Una migraña nada más. Pero era así como que de repente no tenía ni las fuerzas ni las ganas, como que solo me desvanecía, situaciones raras, ¿no? En la búsqueda de todo ello, bueno, de querer ayudarme, ¿no? Me llevan incluso con personas que pues practicaban el ocultismo. Y alguna de esas personas le dijo a mi mamá que era un espíritu por ahí que estaba saliendo, ¿no? Y que me iba a llevar, ¿no? Y que por eso era la situación. En ese tiempo en el que yo estuve sola, además quiero decirte que no con una intención mala, pero practiqué cosas del ocultismo, como por ejemplo sentía cierta fascinación pues, por las cosas ocultas, ¿no? Me gustaba espantar a las personitas que estaban así a mi alrededor y llegué a jugar la ouija, ¿no? Pero así, o sea, no la suelto, ¿no? O sea, ni ella a mí me soltaba, ni yo la soltaba y no quería hablar supuestamente con nadie más que conmigo.
La ouija. Sí, sí, sí. Guau. La ouija, bueno, los espíritus a través de, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto yo no lo entendía en el tiempo. Quizá ni mi familia, ¿no? Ni mis papás, ni mi mamá. Pero hago eso y ya en la edad, yo creo, no sé, no recuerdo exactamente si fue en sexto, eh, que me sentía yo muy mal físicamente. Y un día así yo sentía que me moría, literal, sentía que me moría. Y mi mamá o alguien, porque alguien ya le estaba compartiendo a mi mamá la palabra, pide o le ofrecen, no sé bien, el apoyo de que fuera una pastora. Y entonces mi mamá acepta la ayuda. Me estoy despidiendo de todos, ¿no? Para ese tiempo mi mamá ya había renunciado porque aquí una servidora yo creo que andaba de rebelde y tuvo que regresar a A casa. meterte al redil. Mi hermano ya está más grande, ¿no? Tú ya habías nacido, porque es una polluela, aunque no lo crean, Claro, es sí. una polluela. La menor de 3. La menor de 3. Y entonces es la primera vez que le hablan a mi mamá y me hablan a mí. Empiezan a orar, a orar, a orar, a orar y pues a declarar sanidad y a reprender un montón de cosas. Y yo solamente recuerdo una frase que dijo mi mamá: si es Dios quien se va a llevar a mi hija, no tengo nada que hacer. Pero si es el enemigo, no lo voy a permitir. Wow. Y entonces oraron por mí, ¿no? Ahí estaba bueno, ¿no? Nuestra familia, ¿no? Haciendo limpias y de todo. Pero esa oración de la pastora, junto con algunos hermanos que fueron, pues me trajo como que a la calma otra vez, ¿no? Había situaciones todavía en mi vida, sí, además de muchas cosas que tuve durante mi niñez, eh, que traían mi cabeza pues mal, ¿no? En esa soledad, pues tuve ganas de morirme, y no solo ganas, ¿no? Intentaba morirme y pues no se logró, ¿no? Gracias a Dios. Sin embargo, ya pasado eso, mi mamá, no sé dónde estaba trabajando, no sé si seguía en el lugar, no sé, no lo recuerdo exactamente, pero me encarga así como con la pastora, ¿no? Bueno, por ahí le encargamos que pues por favor esté pendiente. Entonces empiezo como a tener relación con la pastora y empiezo a ir al templo, ¿no? Al templo que estaba ahí cerca. Empiezo a llegar y empiezo a participar pues como niña, ¿no? Yo llegaba, participaba en los teatros, en los concursos, ¿no? Y todo, yo participaba. Pero iba, ¿no? Salía, regresaba. Me gustaba la dinámica, ¿no? Que se tenía, pero no tenía yo una decisión. Es el tiempo de irme a prepa, nos vamos a prepa. Ahora salgo yo de casa, termino la prepa, hay que empezar a buscar trabajo, no encuentro el trabajo, sigo como que fuera de casa, después hago la licenciatura, regreso a casa, ¿no? La relación antes con mi mamá no era muy buena porque yo sentía que solo llegaba pues como que a regañarme por lo que no había hecho bien, etcétera, etcétera. Pero mejoró, ¿no? Gracias a Dios mejoró. La iglesia era intermitente, ¿no? De ir y venir, ir y venir. ¿Para ti la familia ya estaba en la iglesia o todavía no se acercaba? Mi mamá empezaba a ir, ¿no? Después de esa decisión de si es Dios, no puedo hacer nada, pero si no es Dios,
¿no? Se puso sobre la brecha. Entonces iba, ¿no? También de una manera así como que intermitente, pero todavía no estaba ese encuentro así fuerte. Pues por ende, ustedes iban, ¿no? Mi hermano iba, tú Claro. ibas, porque pues mi mamá iba, ¿no? Así. Pero pues todavía andábamos así como que sí, no, no, un pie adentro, un pie afuera. Y pasa el tiempo, secundaria, prepa, la normal, ¿no? Y llega el tiempo de la licenciatura, en donde yo sigo fuera, pero empezamos con ese tiempo de ya acabamos la carrera y ahora qué sigue. Para esto, yo tenía planes, ¿no? Junto con una persona de que se suponía nos casaríamos al terminar y esos planes se frustran totalmente. Pero ¿sabes una cosa? Todo el tiempo desde mi niñez, hoy reconozco que me la pasé buscando aceptación y me la pasé buscando amor. Todo el tiempo. Siempre buscaba tener amor, me convertí en un mendigo de amor y no me importaba la situación ni cómo se diera ni nada, siempre estuve buscando aceptación y amor. Era de las personas que pues para ser aceptada pues cedía a situaciones, ¿no? Para poder pertenecer a un grupo cedía a situaciones. Acepté e hice muchas cosas por esas dos, aceptación y el sentirme amada. Entonces llega ese tiempo en el que se suponía, ¿no? Dentro de mis planes, me voy a casar, pero no se da, ¿no? Se viene todo abajo y fue como que el acabose para mí, ¿no? Me sentía como peor que cucaracha. Era así de, o sea, ¿cómo, no? La persona en la que yo había depositado mi confianza, no, pues no resultó lo que esperaba y muchas cosas. Y entonces, eso es lo que hace que yo llegue nuevamente a la iglesia. Ok. A la iglesia. Entonces, llego a la iglesia y yo decía, ya no más, y me voy a quedar aquí. Si era posible, yo creo que me hubiese hecho monja, una monja cristiana. Tanta así era la decepción. Sí, era muy fuerte, ya no quería saber nada de nadie, y yo dije, ya, ¿no? O sea, ya, me haré monja, ¿no? Aquí. Listo, ya pasa, estoy yendo, ¿no? Al templo, estoy comenzando a congregarme más y en una ocasión invitan a las iglesias a una campaña de sanidad, de milagros y sanidades. Uno de nuestros tíos, que descansa en la presencia del Señor, no podía caminar y fuimos con él. Yo fui, no sé la verdad, creo que él podía manejar, ¿no? Tenía una camioneta especial que Sí, se le adaptó, así es. era la palanca de velocidades, Sí. la usaba con la mano y el acelerador, el freno, todo. Sí, él eso manejaba. totalmente. Entonces, fuimos a esa campaña, pero íbamos con todo el corazón de que él recibiera sanidad, porque sufría mucho en esa condición. Entonces, vamos, yo no sé quién más iría, no me acuerdo, ¿no? Pero recuerdo que empezamos a orar y pues bueno, ¿no? Estaba ahí que recibía la sanidad y le pedían que se parara y él se quería parar. Y yo así con todo mi corazón de que sea sano, que sea sano, que sea sano. No ocurre, pero yo paso a orar. Yo pasé a orar y yo pedía por él. Y mientras estoy de rodillas, así, derramando mi corazón para que él recibiera sanidad,
entonces empiezo a sentir el toque de Dios, pero para mí. Wow. Y en ese momento llega la convicción de pecado, ¿no? De todo lo que había hecho. No me alcanzaban las palabras para estarle diciendo a Dios, perdóname, perdóname, perdóname y perdóname. Porque fue en ese momento como que vino esa conciencia y como que se cayó de mí un velo de que todo lo que había hecho, de todas las cosas que había hecho, que estuvieron mal delante de Dios y que habían ofendido. Incluso yo le decía a Dios, es que yo no sabía que te estaba ofendiendo. Yo no sabía cuánto te estaba ofendiendo. Y era un llenarme de amor. Ese momento fue sentir el amor, el amor, el amor, el amor. Me sentí la mujer más amada que te puedes imaginar. El amor que busqué durante mucho tiempo, ese día lo recibí. Wow. Y ese día tuve mi encuentro real con Dios. Te estoy hablando de que esto ocurrió a mis 23 años. Y yo estuve en la iglesia, en el templo, con la iglesia. Estuve aproximadamente desde los 10 años. Salía, regresaba, ¿no? Iba, pero no pasaba nada en mi vida. A los 23 años ocurre ese encuentro real con Dios y entonces empiezo yo a notar cambios. Yo soy a mí me gusta, porque todavía me gusta, la música. Aquí voy a interrumpir porque justamente uno de los recuerdos de infancia que yo tengo es el aroma del Fabuloso a todo lo que da y Amanda Miguel de fondo cantando Él me mintió. Sí. Teníamos un estéreo grande, con bocinas grandes y yo recuerdo que despertaba los sábados y la casa olía fabuloso y se escuchaba Amanda Miguel a todo lo que daba. Claro, como las chicas, ¿no? Que no pueden hacer qué hacer, sino está la música, claro. Todo lo que da, esa era yo. Pero nuestra familia, ¿no? Son músicos, sí, ¿no? Nuestra familia sí. son músicos y yo escuchaba, por ejemplo, los ensayos porque mi tío precisamente el que no podía caminar, mi tío Manuel tenía su grupo y él cantaba hermoso, mi papá también cantaba, mis tíos tocaban o cantaban, ¿no? Entonces yo escuchaba los ensayos y yo me ponía en el espejo ahí en la casa, ¿no? Y yo hacía cantar y yo digo, si Dios no hubiese llegado a mi vida, yo fuera así como que el bombón asesino. Anduviera así. Entonces, sin embargo, bueno, ¿no? Quise entrar y mi tío nunca me dio como que el sí, ¿no? Yo sí tenía muchas ganas de entrarle ahí a la tocada e irme con ellos, ¿no? Pero nunca me dieron el sí y pues bueno, no se hizo. Entonces, una de las cosas que ni siquiera yo estaba consciente, ¿sabes? Es que dejé de escuchar música. Sí. Dejé de escuchar música y cuando yo reaccioné, dije, caray, ¿no? Ya llevo no sé cuánto tiempo sin escuchar música. Otra de las cosas que pasaron en ese tiempo, empecé a tener sueños donde miraba imágenes, donde estaba así como que, no sé, no, me pasaban como proyecciones, yo miraba como proyecciones, pero una de las cosas que me marcó y que hasta hoy yo no olvido ni la sensación ni nada, fue una noche mientras dormía, yo sentí como una mano, porque quiero decirte que para esa edad, bueno, desde la adolescencia yo estaba llena de odio, estaba llena de amargura, así cañona, ¿no? Vaya, no era pero de ese odio que aquí lo sientes en el estómago, ¿no? Que duele, que pesa. Sí, no, algo muy feo.
creo que llegué en el momento a odiar a mucha de mi familia. Muchas cosas no estaban en mi corazón. Y esa noche recuerdo que una mano empezó a entrar a mi pecho. En sueños, ¿no? Supuestamente. En sueños. Cuando yo reacciono que algo está entrando en mi cuerpo, en mi pecho, mi pregunta fue, ¿quién eres? Y la respuesta, porque la obtuve, fue tranquila, soy yo. Entró la mano, tocó mi corazón, lo tocó, sentí una paz increíble, salió y ese día mi vida cambió, el odio se fue, la amargura se fue. Hasta hoy yo te puedo decir que no puedo odiar. Wow. O sea, no es así como que, ay, no, perfecta ella. No, o Amo sea, a todos. sí siento coraje de pronto, ¿no? Claro. Me molestan las cosas, pero que yo te diga, ay, es que odio a fulanito o a fulanita, no. Eso no. Puedo sentir coraje, un coraje que pasa. Amargura, no. No, de pronto vienen situaciones que sí, ¿no? De repente como que se quieren alojar en mí, pero se van, ¿no? Entonces, en ese aspecto, la verdad es que camino súper lindo porque dejé de sentir ese odio, ese coraje que se siente, ¿no? Ese coraje de ver a las personas y incluso cortarles la vuelta porque no toleras verlos. Pues Dios sanó eso, metiendo su mano en mi corazón. Yo siempre he dicho que si hubiese una cirugía que permitiera ver mi corazón antes y después, se darían cuenta de todas las cicatrices que Dios cerró. Para ese entonces ya no tengo novio, ¿no? Soy libre, casi monja. Sin embargo, con una vida atrás, una vida sin Dios atrás, ¿no? En donde me manejaba conforme a mi entendimiento y conforme a las corrientes que llevaba, ¿no? Porque, bueno, él es normal, esto todos lo hacen, no había problema. Ya llegó ese momento en el que ya tengo mi encuentro con Dios, Dios ya está obrando, pero yo necesito una persona, ¿sabes? Una pareja. Te refieres a una pareja. Yo quería todavía. ¿Ya te sentías lista para ese momento? Porque mencionas que primero tuviste como este encuentro con la mano de Dios a través de un sueño y quita toda la amargura, quita todo el odio, todo lo que traía. A partir de ese momento es que tú te sientes lista para decir, ahora sí, vénganos tu reino. No estaba lista. No estaba lista porque todavía mis decisiones eran incorrectas. Ok. ¿No? Estoy a punto de bautizarme y mis decisiones todavía no eran correctas. Había muchas cosas que ya estaban fuera, pero yo seguía buscando el amor en personas. A pesar de que ya había sentido el amor de Dios en ti. De que ya había sentido el amor de Dios en mí, yo sigo buscando amor en las personas. Wow. Entonces, busco el amor en personas y me vuelven a lastimar, ¿no? Claro. O sea, me lastimaron 1, 2, y yo también, ¿no? Yo también lastimé, tengo que reconocerlo, así es que, pues perdón. Ofrezco una disculpa perdón pública. por esas lastimadas, ¿no? Y sí, no estoy lista. Sin embargo, estoy empezando a congregarme. Soy parte en la iglesia, soy parte de la alabanza, porque pues me gustaba cantar, ¿no? De hecho, quiero decirte que hace poco yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué dejé de escuchar música, ¿no? ¿Por qué lo dejé todo? Si era algo que a mí me gustaba. Y el Señor me dijo, yo le decía, ¿es malo? Y el Señor me dijo, no porque sea malo, es porque tu corazón estaba ahí. Wow, qué Entonces, fuerte.
Y sí, efectivamente, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, que deciden no seguir a Dios porque ¿cómo van a dejar, no? De bailar, ¿no? Y hacer todo esto, o de hacer muchas cosas que, que, que pues les agrada hacer y que ese es como que el obstáculo, ¿no? Porque no lo quieren dejar. Entonces yo era esa, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a acercar si entonces la música y esto de la bailada, qué va a pasar? Era porque mi corazón estaba ahí y eso era el impedimento que me permitía llegar a Dios. Pero bueno, a ver, recuérdame en qué estaba, ya se me fue el avión. Que nos estás contando, tienes un encuentro con Dios, Él trae convicción de pecado, después Él quita con su mano poderosa toda raíz de amargura, todo lo que estaba mal, y tú querías todavía una pareja, todavía había algo ahí que no estaba funcionando bien. Sí, soy parte de la alabanza, ¿no? Canto, ahí cantaba, de repente canto. Okay. Soy parte de la alabanza y en una ocasión invitan a una iglesia, al grupo de jóvenes, a una velada a nuestra iglesia. Entonces tú estabas estudiando el ministerial a tus 12 años, estás estudiando el ministerial y tú me dices que hay un maestro que está guapísimo y quieres acomodarme ahí. Soy culpable de eso. Y yo o sea, era así de, ay, o sea, ¿cómo, no? Llega esa velada y llega El maestro. guapísimo. Guapísimo. Y yo lo veo, él me ve, sí, no, fue así, aun cuando me di cuenta que me miraban, fue así como que el coqueteíto, ¿no? Sí. Sin embargo, pues tampoco yo decía, no, o sea, no, ¿qué onda con esto, no? No. Ahí hubo otra pastora que por ahí hizo una intervención de, oh, es que tú le gustas, y resulta que después ese joven llega como candidato a pastor a nuestra iglesia. Se queda, yo sé que yo le gusto, mis planes no eran ahí, ¿no? Que eran otros totalmente distintos. Y empezamos a ser amigos y empiezo a acompañarlo a varios visitas, ¿no? Incluso algunos eventos donde nos pasaron cosas así súper chistosas. No iban solos, siempre iban acompañados de más personas. No. Sí, iban solos. Las visitas, pues salíamos a veces con otros de jóvenes, o a veces solo él y yo íbamos a hacer las visitas. Y hubo incluso un viaje que hicimos a Puebla, en donde fuimos a un evento misionero y se suponía que nos iban a dar un hospedaje, ¿no? Y no nos dieron el hospedaje y entonces nosotros así se olvidaron de nosotros y pues tuvimos que buscar dónde quedarnos cerca porque no conocíamos la ciudad donde estábamos y bueno, ¿no? El show es que tuvimos que compartir habitación, pero en verdad, o sea, nada, ¿no? Fue la persona más respetuosa que jamás había conocido. Llega ya ese momento de, no te hago el cuento largo, pues sí, nos enamoramos, ¿no? Él es mi pastor. Sin embargo, llega el momento en el que él me entrega anillo de compromiso. Cuando me entrega el anillo, yo lo recibo, pero posteriormente viene algo tremendo a mi vida. Empiezo a sentirme acusada de, ¿en serio? O sea, ¿te vas a casar con un pastor siendo quien eres? ¿En serio? O sea... Con todo el pasado que traes. Así es, con todo. Entonces agarro una noche yo hablando con mi mamá,
No, yo le dije, mamá, yo ya había confesado algunas cosas con mi mamá de mi pasado, y yo le dije, mamá, tengo que ir a hablar con, con quien es mi futuro esposo. Y yo llego al lugar donde él estaba, ¿no? Y yo tomo el anillo, se lo pongo en su mano, y yo le dije que yo no me podía casar con él. Pues menos era un pastor, ¿no? O sea, ¿cómo? Y le dije, seguramente hay otras chicas que son las adecuadas para ti, pero yo traigo un pasado y yo no puedo casarme contigo. Y pongo el anillo en sus manos y empiezo a contarle esta parte de mi pasado. Lloré, 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 lloré y le dije, yo entiendo que no puedas estar con una mujer como yo, así es que imagínate todo mi pasado, si yo le estoy diciendo a la persona que amaba, no puedes estar con una mujer como yo. Y le dije, traigo un pasado. O sea, esta mujer trae un pasado. Y él lloró mucho y recuerdo que volvió a tomar el anillo, lo volvió a poner en mi dedo y me dijo, yo oré a Dios por una esposa y esa esposa eres tú. Ay, wow. Ese fue el momento en el que Dios terminó de hacer su sanidad. Esa fue la manera en la que Dios me demostró todo su amor. No quiero decirte que ya no hay cosas que no han venido, sí, han venido, pero ese proceso de haber conocido a Dios y el proceso de ir sanando, creo que Dios lo cierra en ese momento cuando vuelven a poner el anillo. Entonces, para mí, yo siempre digo, Él es mi voz, el voz, ¿no? Que Dios usó para redimirme, porque me redimió. Wow. De esa manera entendí el cuánto me ama, de esa manera entendí toda su gracia, toda su misericordia, y nos casamos. Nos casamos, hoy servimos juntos. ¿Tienen hijas? Tenemos hijas con pruebas, luchas, con cosas que han venido y que hemos tenido que enfrentar, pero Él fue el instrumento que Dios usó para sellar en ese tiempo mi proceso de sanidad. Y entonces sí, recibí gracia sobre gracia. Qué increíble, es una historia que conmueve porque podemos ver este lapso, todo este proceso que Dios fue teniendo contigo desde el momento que Él quita de tu corazón la ansiedad, el temor desde niña que estabas viviendo, luego el encuentro que tienes con Él donde te muestra la condición de pecado y de ahí la sanidad que tiene en tu corazón y como dice, literal, aquí sí cerraron con broche de oro, con un anillo de oro y viene todo eso. Y creo que eso nos da mucha esperanza y nos puede dar mucha paz como mujeres porque justamente siempre va a haber un momento en el que llegue el acusador a querer recordarnos nuestro pasado. Y cuando estamos en esa crisis de intentar ver lo que Dios quiere que seamos y lo que Satanás nos está señalando que somos, es cuando Dios extiende su mano justamente y nos levanta y nos dice, ven, sígueme, yo te llamé. Yo te estoy amando, yo te estoy dando esta oportunidad. Y qué increíble, Gretel, que hoy nos puedas compartir ese testimonio. Creo firmemente que lo que en algún momento Satanás quiso robarte, hoy Dios lo ha restituido en tu vida. Tienes una familia hermosa, un esposo, tus hijas, y que juntos están sirviendo en el ministerio. Y creo que esas son las historias que Dios quiere escribir para cada una de nosotras. Creo que ese es el propósito y ese es el plan de amor que Él tiene para cada una de nosotras. Y cuando venga el acusador a decirte, eres una pecadora, tú tienes que decir, no, yo soy Denise y soy hija de Dios.
Así es. Y sabes, no solo toda esta gracia, no solo me alcanzó a mí, les alcanzó a ustedes. Totalmente. Alcanzó a mi mamá, ¿no? A mi hermano, a ti y a mi papá al último, También. pero lo alcanzó. Y ahí vemos la promesa sí, del Señor. y está alcanzando poco a poco, oramos porque alcance más miembros de nuestra familia. Y nuestras generaciones. Así es. Y nuestras generaciones. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y es por eso que yo les decía, Gretel es el primer acercamiento que yo tengo con la gracia de Dios, porque literal yo recuerdo desde mi niñez que fue por Gretel que estuvimos como en esta temporada, que fue difícil, pero que al final Dios dio la victoria. Las mamás, por favor, mamás, no dejen de orar por sus hijos, porque la oración de una madre puede hacer temblar las tinieblas. Y como lo dijo mi mamá, si es la voluntad de Dios, no puedo hacer nada. Pero si es Satanás quien me quiere robar a mis hijos, yo voy por delante, yo voy a pelear, yo voy a guerrear. Y ese es el mensaje que creo más importante. Hay gracia sobre gracia para todas. Así es, totalmente. Así es que en algún momento de nuestra vida el pasado se va a presentar. Yo siempre lo he dicho. En algún momento tu pasado se vuelve a poner de frente a ti. ¿Para qué? Para probarte qué tanto has crecido. Así es que sí, he tenido que enfrentarme con mi pasado, pero doy gracias a Dios porque puedo comprobar que ha sido genuino lo que Dios ha hecho en mi corazón. Wow. Es que pudiéramos decir tantas cosas sobre la gracia de Dios, pero creo que una frase con la que puedas cerrar, Gretel, que pueda dejar en el corazón de todas las mujeres que hoy nos están viendo. Que son valiosas. Yo les diría que son muy valiosas, que hay un lugar, hay una persona más bien, más que un lugar, hay una persona que está listo, que te acepta como eres, pero no te dejará así, que te ama con todo lo que es y que está listo para derramar su corazón en tu corazón. Así es que no importa qué hayas hecho, qué hayas sido, no importa las voces que suenen aquí, Él, Dios Todopoderoso, lo cambia y lo transforma todo. Y se hace real el texto, ese texto tan hermoso. Ahora en Cristo soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Así es que hay futuro, hay esperanza y hay gracia sobre gracia. Así es, no importa la temporada que estés pasando, lo que estés viviendo en este momento, lo que estés cargando, hay gracia para ti. Muchas gracias, Gretel, por estar con nosotros. Me encantó tenerte, platicar contigo, escuchar y hacer memoria de muchas cosas. Tu vida nos bendice y nosotros te bendecimos a ti. Que Dios siga usando tu voz para dar testimonio de las grandezas que Él hace en la vida de las personas que anhelamos esa transformación. Nos vemos en el siguiente episodio de Vestidas de Honra en su primer temporada. Gracias sobre gracia. Y te amo, hermanita. Te amo.